Sugerencia para los testigos espectadores. Habíamos dicho que la víctima, el victimario, el testigo espectador directo y el testigo indirecto. Bueno, las sugerencias, ¿no? Además de estas preguntas, es, bueno, no reírse, por ejemplo, no incentivar, no arengar, cambiar a la víctima de escenario, o sea, participar directamente y sacarlo. Bueno, eso puede traer otro conflicto con aquellos testigos espectadores que están del lado del victimario. Cambiar de escena al agresor, es decir, bueno, llamarlo para, no sé, vení que estamos armando un partido de fútbol, entonces lo sacó de la situación, lo sacó de la escena. Obviamente, y esto es clave, comunicarlo a algún adulto, a algún profesor, a los padres, a quien sea, esta información de cuándo, cómo está ocurriendo, de qué forma, con qué frecuencia. Los victimarios tienen una característica también que funcionan en relación a quién los está mirando, porque piensan que el niño externalizador o el adolescente externalizador está buscando constantemente la mirada. Entonces, si se le quita el teatro o el anfiteatro, si se le quita a los otros que depositan la mirada sobre, bueno, ahí también puede menguar la situación. Ellos se nutren de esa devolución exterior constantemente, tanto de sus propios seguidores, aquellos que tienen como lacayos o súbditos, como los que están del otro lado. Pararse o parar al agresor de manera firme, involucrándose. Bueno, estamos hablando de un testigo directo que se involucra para ayudar, en este caso, a la víctima. Tener una amistad, es decir, acercarse a la víctima cuando lo ven relegado, cuando lo ve solo, aquellos niños que pueden, o adolescentes que pueden acercarse e incluirlo al grupo, convencer en este caso a la víctima que pueda contarlo a alguien, porque generalmente son las víctimas se cierran mucho, porque por miedo a que pueda haber una represalia si manifiestan lo que está ocurriendo. No utilizar el ojo por ojo, diente por diente, a veces, hablando muy entre paréntesis, pero a veces un límite, y ustedes me entenderán, un límite bien puesto, sin hacer apología de nada, un límite bien puesto, que puede ser pararse, ¿no?, con una actitud firme, puede frenar al agresor que había detectado a la víctima como muy débil y decir, no es tan débil como pensaba, no es tan débil como pensaba. Entonces, a la segunda o a la tercera lo empieza a pensar un poco más. Vamos avanzando y ya con esto 10 minutos más o menos, si vamos cerrando, ya estamos en 1 hora y 20 casi. La prevalencia, los datos, entre el 15 y el 50% de las víctimas en algún momento han sufrido una agresión severa, una agresión fuerte, una agresión que se categoriza dentro de las que mencionamos anteriormente. En Argentina, al 2018, esto es de la organización, una ONG internacional, Bullying Sin Fronteras, había 2.974 casos, ¿no? Y por ejemplo, tenemos que en la provincia de Buenos Aires, 654 casos, siendo la que más tiene, ¿no? Y en Capital Federal 527. En Córdoba teníamos, ¿no?, 298, o sea, bastantes causas de bullying en chicas, tenemos ahí unos gráficos de abajo. Fíjense, la causa de bullying en las chicas, el 45% remitía a una cuestión física en relación a la belleza, en relación a quién es la más linda, quién no, o alguna cuestión de orden de lo físico. Y el 25% en el rendimiento escolar, bueno, agresión referido a esto. Y en los chicos también el 20% en relación a la belleza, es decir, como les mencionaba antes, el bullying en general está puesto en características físicas. Y eso es lo que les mencionaba en relación a la agresión de tipo física en general o verbal que referencia a lo físico. Para el 2022-2023, 50.000 casos. 50.250. Montón. Argentina en el quinto lugar. Primero México, con 270.000 casos. Estados Unidos con 250.000 casos. España con 70.000 casos. Brasil con 66.000 casos. Y Argentina con 50.000 casos. Después le sigue India, Alemania, Reino Unido, Colombia, Países Bajos. Estos son los 10 primeros puestos
en relación a la cantidad de casos. Creo que deberíamos estar preocupados, sobre todo los que tienen hijos, que creo que deben ser todos o la mayoría de los que están ahí o los que estamos acá. Entonces es un punto muy importante a la hora de formarnos en relación a esto. En Argentina, hasta el 2018, las víctimas de bullying eran de 7 al 21% y de ciberbullying el 15% aproximadamente. Si pueden silenciar el micrófono, por favor. Me silenciaron a mí también, chicas. Ahí está. Los datos. La prevalencia del bullying en Argentina, 4.971 casos se eligieron, o personas entre 15 y 19 años, teniendo que las víctimas, el 17% aproximadamente, eran víctimas de violencia y el casi 53% víctimas de hostigamiento, ¿no? Ya ingresa dentro de ese acoso más de tipo verbal. Los agresores, 16,6% de violencia, 51,8% de hostigamiento, y los testigos observadores directos, el 34,4% de violencia, el 76% casi de hostigamiento. Estamos hablando que evaluaron casi 5.000 casos, no es un dato menor. Ciberbullying, con esto ya vamos cerrando, 85% de los casos suceden en las escuelas, por eso yo menciono todo el tiempo la escuela, la institución, porque es clave, esto se da en general ahí. El 82% de los niños con discapacidad son acosados. Cuando estamos en la era de la igualdad, en la era de la falsa igualdad, en la era donde todo debe ser igual, como diría Byung-Chul Han, el infierno del igual, a los discapacitados, alguna persona con una capacidad diferente, son el 82% de los niños son acosados. Y no se hace nada. No se hace nada o se hace poco. ¿Qué pasaría? Yo me pregunto, ¿qué pasaría si esta agresión sería en relación a otro de los colectivos que estamos viendo hoy en la actualidad? ¿No habría automáticamente algún tipo de medida? Yo creo que sí. El 74% de los niños entre 8 y 14 años ha sufrido bullying alguna vez. Es un porcentaje muy alto. Recordemos, bullying no es agresión una vez porque le dijeron, che, gordito o flaquito en el recreo. Es algo sostenido en el tiempo. Más del 90% de los actos de bullying no son reportados a los maestros. Es decir, hay un silencio intrínseco a la problemática. Es una problemática silenciosa. Una problemática silenciosa. El 60% de los acosadores, al menos en proyección por casuística, tendrán al menos un incidente delictivo, y 3 millones de niños se ausentan en la escuela cada vez a causa del acoso. Estamos hablando a nivel mundial. 9 de cada 10 estudiantes homosexuales son molestados por su orientación sexual y 200, y este es clave, por eso está en rojo, 200.000 niños y adolescentes pierden la vida a causa de el ciberbullying, el bullying en todo el mundo. En general, obviamente, es por autolesiones o el suicidio directamente, obviamente. Noticias. Infobae, diario más leído a nivel virtual, digital. En Perú, dice, el 61% de los escolares revela haber sido víctima de ciberbullying y un 91% de padres cree que esto no ocurre. Es decir, ahí está la evitación, ahí está la negación de la realidad. 91% de los padres, en vez de fijarse qué es lo que está ocurriendo, en vez de ir a la computadora, en vez de ir a los mensajes, cree que no ocurre. Los casos de acoso cibernético junto a la depresión y la ansiedad en escolares aumentan en Perú. No obstante, una gran cantidad de padres y familia parecen ser ajenos a esta realidad. En buena hora, todos los que están del otro lado escuchando, que hace 1 hora y media que estoy hablando de esto, porque aparentemente quieren hacer algo, ¿no?, en relación a toda esta cuestión. Clarín, el grito de auxilio de un niño tras años de bullying escolar. No quiero vivir más, mamá, le decía. Un niño español de 13 años sufre acoso escolar según denunció su madre. Esto es típico. ¿Y qué ocurre acá? La ideación suicida. No quiero vivir más. En Argentina, casi el 70% de los alumnos denuncia acoso escolar. Hay un 68,8% de acoso escolar, lo que significa que cada 100 alumnos, 70 reportan ser víctimas de algún tipo de violencia en el ámbito educativo, nuevamente. El diario El País, un diario hiper mega archiprogresista si lo hay, pero bueno, acá con información un poco objetiva, profesores desbordados por los casos de bullying, cada vez se delegan más casos en las escuelas y falta personal de apoyo o especializado. Fíjense que no solamente son noticias de Argentina, estamos hablando de noticias a nivel global.
La máxima preocupación de padres y madres en el inicio del año 2023 es el bullying. El 87% de violencia escolar está entre los 9 y los 14 años. Estamos hablando de ese pasaje de niñez, pubertad, adolescencia. Trabajar el bullying, la prevención nace desde la educación emocional, mencionan en este caso. Y solamente para referenciar y con esto cerramos, habíamos mencionado la identidad y el bullying en la posmodernidad. La posmodernidad se diferencia de la modernidad. Nosotros teníamos lo medieval, la Edad Media. La Edad Media centrado más en lo teológico, en la fe. La modernidad en la ilustración, la razón. La posmodernidad en la tiranía del sentir, es decir, el eje puesto en el sentir. Foucault va a hablar de el fin del hombre, Lyotard va a hablar del fin de los grandes relatos, como por ejemplo la religión, el cristianismo, como por ejemplo aquello que nos da un marco y nos da un encuadre, porque para la posmodernidad no existe la verdad. Estamos hablando de posverdad en la posmodernidad. No hay una identidad, justamente por eso lo traigo también, porque para la posmodernidad no existe la identidad. Es decir, nosotros somos una narrativa que lo que hay que hacer es borrarla para construir encima y volver a escribirla. La pregunta que se desprende aquí es ¿quién la escribe encima? ¿Quién escribe esa nueva narrativa? Bueno, los dejo para que lo piensen. No existe la lógica, estamos en el mundo de lo irracional, estamos en el mundo del sentimentalismo, estamos en el siento, luego existo, ¿no? Bátimo va a hablar del pensamiento, el pensamiento débil. Vicente Verdú va a hablar de una sociedad que está embobada, ¿no? Que está embobada, que está como si fuese anestesiada, ¿no? Y estamos justamente hablando de la posmodernidad, el eje puesto en el sentir, el mundo construido, como les decía, por el discurso y el concepto de moda, deconstruyámonos, la deconstrucción de las masculinidades. Hace un par de meses yo daba una conferencia para Perú de lo que le llaman la masculinidad tóxica, ¿no? Como el modelo de hombre hoy no es más el modelo de hombre, sino es, bueno, con todas las características que sobre todo grandes figuras hollywoodenses o actorales quieren implementar. Y una nueva forma de vivir. Hay un relativismo totalmente moral, un rompimiento con la religión, que no haya religión, que no haya fe. Por eso está vinculado directamente con ideas marxistas, con un marxismo cultural. Por eso hablamos de la batalla cultural, donde no hay una nación, no hay una patria, es la idea de la ciudadana del mundo. Bueno, eso ingresa para otro tipo de charlas, pero quería traerlo porque me parece importante entender en qué contexto estamos parados, ¿no? En qué contexto estamos en este momento donde, bueno, no te aferres a nada, como dice la ONU, ¿no? No tendrás nada, pero serás feliz. Piénsenlo también. Es un momento de mucho o extremo narcisismo, de vacío, de un vacío muy grande. Por eso este autor Vicente Verdú va a hablar de la anestesia. Bueno, anestesiémonos con el consumismo, anestesiémonos con los entretenimientos, con las miles de plataformas de divertimientos que hay, entre otras cuestiones, y no tengamos ningún tipo de conflicto, porque como diría Byung-Chul Han, en esta sociedad de la transparencia que mencionaba en algún momento en uno de sus libros, le tenemos esta sociedad algofóbica, es decir, todo tiene que ser perfecto. No tenemos que pensar en lo negativo, en el conflicto, no tenemos que meternos a resolver nada. Básicamente es disfrutar y ser bien hedonista, ¿no? Bien del placer inmediato. Pero bueno, hasta aquí, si mal no veo, tenemos la charla de hoy, ¿no? Les agradezco mucho por estar del otro lado. Vimos identidad, bullying, vimos también algo muy resumido de la posmodernidad, porque ya estamos un poquito pasados del horario, pero bueno, no sé. Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de batalla cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no?
Particularmente mi trabajo principal no es este de la difusión de la batalla cultural de la psicología, sino tiene que ver con la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar 3 niveles, ¿no?, con distintos valores, que son contribuciones muy pequeñas para poder ayudarme, que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también, sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar en esta hegemonía lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto, te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.